Tengan todos un cordial saludo. Les damos la bienvenida a esta nuestra sesión número 9 de nuestro curso que ofrece la Escuela de Alejandría de Guido Colmé, módulo 1. Hoy vamos a estar haciendo un repaso, ¿verdad?, de las últimas dos clases, básicamente de la última clase, consolidando algunos elementos y para Juan o Liliana, que no han estado en las últimas clases, quizás también pueda servir para repasar o fijar lo que no hayan podido entender al ver las clases en diferido. Y no vayan a dudar en detenerme, hacer preguntas, porque esa es la intención de estas clases que de aquí en adelante vamos a estar trabajando bajo esta dinámica. Vamos a estar viendo una clase teórica y luego vamos a estar viendo una clase práctica. Y vamos a durar así un buen rato, excepto la semana que viene, que vamos a ver una introducción a la flexión nominal y luego sí ya seguimos prácticamente de seguido con el libro. Eso, Marta. Hola Marta, bienvenida. Buen día, profesor, ¿cómo está? Muy bien, un saludo. Estamos comenzando, no te has Bueno. perdido de nada. Ay, qué bueno, profe. Ok, ahí cerré el micrófono, disculpa. Bueno, entonces vamos a estar haciendo un repaso de la última clase. Obviamente va a abordar la penúltima clase. La clase pasada vimos el verbo en tiempo presente y futuro en la voz activa en el modo indicativo, ¿verdad? Y colocamos unos ejercicios para la clase que vamos a estar respondiendo hoy, ¿verdad? Pero también quedamos en que íbamos a hacer un pequeño repaso. Si hay algo allí por afirmar, si hay alguna duda, pues la aclaremos de una vez, para que pasemos a la próxima clase ya sin dudas. ¿Cómo se construye un verbo temático? Bien, en la clase pasada veíamos cómo construíamos un verbo temático. Tenemos un tema. En el caso, por ejemplo, acá del verbo lío, que lo tenemos conjugado en forma finita, lío, tenemos el tema, tenemos la vocal temática y tenemos las desinencias. Y decíamos en la clase pasada que las desinencias son aquellos sufijos, aquellos morfemas gramaticales que vamos a agregar a la palabra y que le van a dar sentido gramatical a esa palabra, es decir, le van a dar la categoría accidental del número, de la persona. Bien, en este caso tenemos el verbo lío, y pregunto para ver cómo han fijado, ¿cuál sería acá el tema, profesor Raúl? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería, en esta palabra, cuál sería el tema? ¿Sí me escuchan? Bien, avanzo yo entonces. Fíjense. El tema es aquella parte de la palabra que se va a mantener de alguna forma invariable en el modo y en la voz que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos el verbo lío. El verbo lío lo vamos a conjugar en tiempo presente, voz activa, modo indicativo. Entonces, el tema del verbo lío bajo esta modalidad va a ser lambda y upsilon, ¿verdad? Ese siempre va a ser el tema. Entonces, a ese tema se va a agregar la vocal temática y se va a agregar la desinencia. ¿Ok?
La vocal temática, también conocida como vocal de unión. Y el hecho de que en estos verbos se use una vocal temática, una vocal de unión, es lo que da nombre a esta categoría o a este grupo de verbos, o a estos verbos que se comportan de esta forma. Bien. Entonces, precisamente porque llevan una vocal temática. Decíamos que habían dos vocales temáticas bajo este modo y esta voz. Una era la Omicron, la otra era la Epsilon. La Omicron, habíamos dicho que funcionaba para qué tipo, cuando la vocal de unión es una Omicron. Bien, la Omicron es una vocal de unión que se usa cuando le sigue una mi. Bien, cuando le sigue una mi. Cada vez que ustedes vean una desinencia que comienza por una mi, entonces esa vocal de unión tiene que ser una Omicron. Por ejemplo, aquí la desinencia o el sufijo o el morfema gramatical comienza por una tau. Entonces usamos una epsilon. Usamos una epsilon. Entonces tenemos el tema, la vocal temática y luego la desinencia. Y de esa forma construimos las conjugaciones del verbo. El tema, la vocal temática y la desinencia. Esa es la forma. Es bien sencillo, ¿verdad? Esto es una fórmula que hay que aprenderse. Inclusive hay gramáticas que van a, cuando empiecen a hojear más adelante, que les van a, para simplificar esto, les van a decir que la desinencia es ome y le van a decir que la desinencia es ete, ¿verdad? Y que se aprendan las desinencias y ya. A mí me gusta porque si uno entiende de dónde viene y de dónde salen las cosas, uno las graba. Entonces, por eso yo entro en el tema de explicarles que esto es una vocal de unión, que esto es una vocal temática, que de allí proviene el nombre de este grupo de verbos. Pero hay cursos donde le van a decir sencillamente apréndanse omen, y apréndanse ete, y apréndanse eis, y apréndanse ei, y apréndanse usin, así, mecánicamente. Y cada uno significa una cosa y ya. ¿Sí? Entonces, después de haber visto cómo se construye, entonces pasamos directamente al asunto de lo que llamamos el paradigma o el patrón de desinencias que aplica para los verbos presente y futuro en modo indicativo, voz activa o en voz activa, modo indicativo. Bien, tenemos singular y plural, primera persona, segunda persona y tercera persona. Estas son categorías accidentales del verbo. Entonces, para la primera persona, en este tipo de verbo, pues siempre se agrega una omega, que es la otra característica que le da nombre a este grupo de verbos, porque son verbos que terminan, cuya terminación se hace con el verbo omega. Entonces, esta siempre va a permanecer invariable porque es la forma léxica del verbo, la forma del tema, ¿bien? Su morfología. Luego, entonces, empieza a aplicar. Ah, bueno, mira, la desinencia no termina en M, es una epsilon. No tiene una M, es una epsilon. Tiene una M, pongo una omicron. ¿Bien? No tiene una M, pongo una epsilon. Y un caso muy especial para la tercera persona del plural, donde por una deformación o evolución del idioma griego, pues se migró al dictongo omicron y epsilon. Y acuérdense que el dictongo omicron y epsilon se pronuncia como una U. O sea, no decimos OU, sino decimos U. U sí. Bien, y luego tenemos la ni afónica, eufónica. La ni eufónica se la vamos a agregar a un verbo conjugado cuando la palabra siguiente comienza por una vocal. Bien, para que no ocurra una eufonía. Entonces, esto va a ser la regla. Así vamos a construir los verbos en presente y en futuro.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia que no va a ser de desinencias entre un verbo presente y un verbo futuro? ¿Quién se arriesga allí? Vale equivocarse, porque estamos aprendiendo, estamos alfabetizándonos en griego. Si están allí, sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, profe, aquí estamos. Ok, bien. No tengan, la idea es que participemos y que de las dudas pues, puedan salir también, que yo pueda ofrecer cierta información a partir de las dudas. Entonces, lo que hacemos simplemente cuando vamos a conjugar un verbo en futuro es que le agregamos una sigma, ¿verdad? Anteponemos una sigma a la vocal temática. Entonces, por ejemplo, si tenemos el verbo modelo que estábamos viendo ahorita, lío, por ejemplo, aquí está en presente, lío, líes, lie, líome, líete, liusi o liusi. Si queremos convertirlo en futuro, sencillamente vamos a agregar una sigma, que es la regla general, si se acuerdan que es la regla general, agregar una sigma delante de la vocal temática. Entonces decimos liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi. Y ahí ya tenemos conjugado el verbo en presente y en futuro. Lío presente, liso futuro. ¿Eh? Lo vemos acá. Permítanme admitir a Juan Tomás. Bien, decíamos lo que le acabo de decir. ¿Cuál es la marca de futuro? Bueno, la desinencia es exactamente la misma, no va a pasar nada. Solamente que para que ese verbo se vuelva futuro, asignamos allí delante de la desinencia, introducimos una sigma. Y ya pasó el verbo ser futuro. El verbo lío es yo desato. Si está en futuro será yo desataré. Bien, ya dijimos que las desinencias serán las mismas del tiempo presente. Lo único que va a variar es que hemos incorporado la sigma delante de la desinencia. Y es una regla. Siempre va a funcionar de esa manera. Liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi o lisusi. Y inclusive cuando estemos viendo otros tiempos que van a tener sus propias desinencias y sus propias marcas, la regla va a ser igual. Va a ser una marca y va a ser una desinencia que podrá ser diferente o quizás algo parecida, pero va a haber algo, quizás cambie la vocal temática, eh, quizás cambie la desinencia, van a haber cambios, pero la regla siempre va a ser la misma. Entonces ahorita simplemente pues, vamos a quedarnos que el tiempo presente y el tiempo futuro en el modo indicativo voz activa, bien, entonces es tomar el tema, la raíz del tema, del verbo que estamos conjugando, agregarle las desinencias, agregarle las vocales temáticas y si lo queremos pasar a futuro, agregar delante de la vocal temática, agregar la sigma. Bien, la sigma o si se produce una amalgamación de consonantes, como lo vimos en la clase pasada, pues la palabra que corresponde y lo vamos a ver ahorita en los ejercicios. También les presentaba en la clase pasada, porque es necesario para el ritmo que lleva el libro, que es el que nos va a guiar durante el curso, ver el verbo ser o estar o el verbo existir o haber. Normalmente ser o estar. Bien, el verbo ser o estar, que es el verbo eimi. El verbo eimi no es un verbo omega, es un verbo que es el más conocido y más popular dentro de la clasificación que vimos de los verbos que terminan en mi. Se les dicen verbos en mi. Bien, entonces el verbo en mi tiene en el tiempo presente, en modo indicativo, voz activa, pero vamos a ver ahorita, pues tiene esta forma, ¿verdad? Para la primera persona del singular, ei, mi, para la segunda persona del singular, ei, para la tercera persona del singular, esti, o se agrega la ni eufónica,
si la palabra que le precede es una vocal. Entonces va a decir esti o estin. Es smen para la primera persona del plural, este para la segunda persona del plural y eisi para la tercera persona del plural. Si se dan cuenta, hay cierto parecido a la regla que vimos ahorita. Tenemos una terminación men, tenemos una terminación t, tenemos una terminación si, ¿eh? Por lo menos en los plurales se comporta muy igual. Lo que no tenemos es una vocal temática porque los verbos mi o con terminación mi, en mi, son verbos atemáticos, es decir, que carecen de tema. ¿Eh? Aquí tenemos también un parecido. Sin embargo, esto pueden aprenderse por ahora de memoria. Apréndanse esto de memoria. En mí, yo soy, yo estoy. Hey, tú eres, tú estás. Sting, él está, él es. Smen, nosotros somos, nosotros estamos. Este, ¿alguien me dice este? En español. Ellos son, ellos son. Exacto, ellos son, ellos están y no, ustedes. Acá, ustedes. No, ustedes, sí, ustedes. Ustedes, Segunda ustedes. Y persona. luego acá, ellos son, ellos están. ¿Eh? Entonces, bueno, con este repaso, si hay alguna duda, pregunten, por favor. Si no, entonces pasamos a los ejercicios que colocamos la clase pasada. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Mario, bienvenido. No, es Juan Tomás. Ah, hola, Juan. Escuché la voz presidente. A Mario, igual, bienvenido, Mario, que también estás por allí. Y Juan, ¿cómo estás? Dime, Juan, ¿qué querías comentar? No, era porque estoy usando unos audífonos que no tienen micrófono, entonces no sabía si iba a activar mi voz. Sí, la activo. Sí, la activo. Bien, entonces colocamos estos 11 ejercicios, que realmente son 33, porque cada ejercicio, si se dan cuenta, el ítem 1 tiene 3 palabras. ¿Verdad? Tiene play pace, graph pace, pen pace, y entonces íbamos a trabajar la traducción de cada una de estas formas finitas del verbo, pero yo les agregué un detalle al final, ¿verdad? Que era que para cada uno de estos verbos, nosotros hiciéramos el análisis morfológico de la palabra, y para eso íbamos a obedecer a, a esta forma que está acá. ¿Ok? Lo íbamos a trabajar así, en este orden, tiempo presente. Por ejemplo, agarramos un verbo, paudéuete. Ah, bueno, paudéuete ese verbo finito, ese verbo conjugado, está en tiempo presente, está en la segunda persona del plural, voz activa, modo indicativo, forma léxica paudebo, es decir, como aparece en el diccionario, y la traducción de esta palabra, ¿verdad? Es ustedes educan, ustedes educan, o vosotros educáis, si habláramos más hacia el sur o hacia la península de España, ¿verdad? Vosotros educáis. Entonces, tomando en cuenta esta es la forma de hacer el análisis morfológico, pues les pedí que hiciéramos estos ejercicios. Entonces, comenzamos con la primera palabra. La primera palabra es blepes. Blepes. ¿Cuánto más? Blepes. Ok, yo tengo aquí tiempo presente, segunda persona, singular, activa, indicativo. La forma léxica es blepo. En el diccionario está el número 991 y la traducción sería tú miras o tú observas. Ok, muy bien. Exacto. No es necesario el strong, pero es bueno. Si se graban el strong, es buenísimo. Aquí no, disculpen. O sea, ese 991 lo puse como para yo mismo, por si acaso tengo que buscar Sí, la palabra rapidísimo y ya tengo el número ahí. te comprendo porque lo llegué a hacer en su momento, ¿verdad? Vamos a quitarles aquí esto para no confundirlos.
Bien. Te pregunto algo, Juan Tomás. Si tú quisieras convertir Blackface en una forma futura, ¿qué harías? Bueno, lo que yo entendí era agregarle la sigma, pero no recuerdo si ese pi con la sigma se transforma en otra letra. Estoy buscando. Correcto, correcto. Ajá, se Correcto. transforma en psi, psi. Es correcto. Ajá, entonces quedaría bleps. ¿Qué me dijo? No me dijo todavía el número de personas, solamente cómo transformarla en futuro. Así mismo, así mismo. Ajá, bleps, bleps. Ok, Blep 6. Ajá, Bien. Si tú lo ajá. quisieras convertir, si esta misma conjugación la quieres convertir en futuro, veíamos en la regla de la amalgamación que Sí, hay juegos de consonantes que causan ciertos, digamos, ya va, déjenme agregar a dos personas que quieren entrar. Ah, no es el mismo Juan Enrique que está tratando de entrar. Entonces decíamos que si aplicáramos la regla, y decíamos que la regla tenía una excepción, agregaríamos aquí una sigma, pero allí ocurre una amalgamación o una fusión. ¿Por qué? Porque ese sonido de la P y de la S es el mismo sonido que da la psi. ¿Bien? correcto. Entonces lo que hace es que digamos, mentalmente agregas la S para darte cuenta, bueno, esto es lo mismo que la psi. Entonces se va la pi, se va la sigma que ibas a agregar para convertirlo en futuro y colocas entonces una psi, Sí. ¿ya? Y tienes blep 6. Entonces ahí dices blepso, blep 6, blep 6, blexomen, blep 7, blexusi o blexusi. ¿Bien? Esa es la regla. Muy bien. Correcto. Vamos con Marta. Sigue con Graphace. Graphace es tiempo presente, segunda persona, singular, de la voz activa, del modo indicativo, forma léxica grafo y es la traducción tú escribes. Muy bien, muy bien. Tú escribes. Si a Graphace lo quisieras convertir en futuro, ¿qué harías? Yo lo que hice fue fijarme en la tabla, pero es igual la F, se une con la S y da la... eh, ¿cómo se pronuncia? Ese, pero suena como grafo. Ajá, como Graxo, ¿verdad? Sí. Graxace. Uh-huh. Ajá, pero ¿qué letra le vas a, o sea, vas a quitar la fi y cuál letra vas a agregar? Ahí se me fue, pero es la psi, la F más la sigma es psi. Ok, voy a ir un momentito porque voy a aprovechar que tenemos a Mario Espinosa, que está también Liliana y Juan, que salió y no ha podido entrar, y quiero que ellos vean este detalle para que lo recuerden. El tema que veíamos de la amalgamación y que así lo puedan recordar y entender qué es lo que les estoy pidiendo. Ok, la semana pasada veíamos que la regla de la sigma para crear el futuro tenía unos detalles. Y esos detalles se producían por la fusión o la amalgamación de consonantes. Es decir, cuando el radical de la raíz de la palabra termina en una consonante y le agregas entonces la sigma para hacer el futuro, se producen unos fenómenos fónicos o fonéticos que el griego resuelve haciendo una fusión de consonantes. Por ejemplo, ahorita veíamos una con pi, ¿verdad?
Entonces, y aquí es donde cobra importancia el repaso o el estudio que hacíamos de la clasificación de las consonantes. Nosotros clasificábamos algunas consonantes como labiales, otras como dentales y otras como guturales. Dentro de las labiales teníamos la pi, ¿verdad? Porque para su pronunciación está en juego el contacto de los labios, ¿verdad? Pi, teníamos la beta y teníamos la fi. Bien, si a cualquiera de estas consonantes que estén colocadas al final de la raíz de la vocal le agregamos la sigma para hacer el futuro, entonces nos quedaría un fenómeno, por ejemplo, como ps, en el caso de la P, o ps, en el caso de la B, o fis en el caso de la F. Entonces, el griego resuelve este problema fonético haciendo una fusión de la consonante labial con la S que ha sido añadida para formar el futuro, con una consonante que de alguna forma resuelve esa pronunciación. Entonces, en vez de tener una pi con una sigma, pues en griego eso se resuelve con una consonante. Es igual la beta y la fi en este caso de grafo. Entonces, cuando volvemos allí al ejercicio, pues tú tienes la misma situación de Blepeis, ¿ya? Y vas a agregar la sigma, pero realmente esas dos consonantes van a fusionar y esto se va a convertir en grap 6, ¿verdad? Como que si hubiese una pi y como que si hubiese una sigma, grap 6. Bien, gracias Marta, porque si lo hiciste bien y la idea es eso, que nos atrevamos y que podamos entonces poder practicar, recordar, ejercitar de manera de fijar el concepto, porque en la medida que avancemos, el libro va a asumir que ya dominamos este concepto, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con PEMPES. ¿Qué pantalla están viendo? A usted. Ah, Sí, a usted. discúlpenme porque pensé que les había... yo estaba explicando esto creyendo que ustedes lo estaban viendo. Sobre todo Mario y Liliana. Okay, cuando hablaba y explicaba tenía esta parte del libro bajo fondo. Bien, entonces cuando le decía que les recordaba que habían vocales, consonantes de tipo labial, como la pi, la beta, la fi, que habían guturales como la kappa, la gamma, la ji, bien, o dentales como la tau, la delta y la teta, bien, les explicaba pues que al agregarle la sigma para hacer el futuro, se producía aquel fenómeno. Entonces, esta es la pantalla que tenía, que pensé que estaban viendo en ese momento. Entonces, si tenemos pi, beta o fi y agregamos la sigma, realmente esto se va a fusionar y se va a convertir en una psi. Si tenemos una gutural, es una kappa, una gamma o una ji, y agregamos la sigma para hacer el futuro, entonces realmente esa unión, ya sea de la ji con la sigma, de la gamma con la sigma o de la kappa con la sigma, se va a convertir en una si, ¿verdad? En una, como en el sonido de la X, ¿verdad? X. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra hago. A la que queremos convertir en el futuro, agrego aquí la sigma, se produce este fenómeno, es decir, que esas dos consonantes se fusionan en la si, entonces tenemos aquí este fenómeno que está ocurriendo acá, y eso se convierte en esto, axo, como si tuviésemos aquí una X española, axo. Y luego, pues si tenemos la tau, la delta y la teta y agregamos la sigma, pues veamos, por ejemplo, en el caso de peizo, entonces allí lo que va a ocurrir es que con estas palabras, se va a ir la pronunciación fuerte y entonces aquí sí va a quedar una sigma.
¿ya? Por ejemplo, en el caso de feizo, feizo es una palabra que tiene una teta, entonces no se agrega la sigma, sino que esa teta se va y se pone la sigma del futuro. Y eso va a ocurrir con cualquier palabra que termine con teta, con delta o con ta. Entonces, sigamos viendo los ejercicios. Eso es lo que nos van a dar allí la destreza. ¿Están viendo la lámina de la PowerPoint de hoy con los ejercicios? No, estamos viendo las anotaciones. Las anotaciones del libro. Ok. Bien, ahora sí. Sí. Ok. Entonces vamos ahora con PEMPACE. Vamos a que el profesor Raúl haga este ejercicio. Tenemos PEMPACE. Haga el análisis morfológico del verbo finito PEMPACE. Pongo aquí. ¿En qué tiempo está? El profesor Raúl tiene problemas para comunicarse. ¿Sí me escucha, profe? Ok, creo que no me está escuchando. Perdón, profe William, ahorita, si gusta, voy al siguiente, porfa. Ok, muy bien. Liliana, ¿te atreverías a hacer PEMPACE? Yo creo que no, profesor, todavía. Ok. O sea, perdónenme. No te preocupes. Bien. De todas maneras, podemos ayudarte. Fíjate, si tienes PEMPACE, aquí tienes las desinencias. ¿Ya? PEMPACE está bajo esta forma. Ok. Entonces sería segunda persona. Sería segunda persona del singular. Tenemos singular y plural. ¿Verdad? Todos los verbos que consigas con esta terminación, así, eis, son segunda persona del singular. Bien. Entonces, claro, como estamos trabajando en el tiempo presente, entonces decimos tiempo presente, la forma verbal a analizar, PEMPACE. Tiempo presente. Persona, segunda persona. Número, singular. Voz activa, modo indicativo, exacto. Forma léxica de ese verbo, es decir, como ese verbo aparece en el diccionario, dice Enviar. PEMPO. ¿Ya? PEMPO. ¿Ya? Traducción, ese verbo significa enviar, es decir, yo envío, es la forma léxica, y entonces PEMPE sería tú envías. ¿Bien? Ok. Gracias, profe. Es así de sencillo. Entonces, fíjense algo acá interesante. Si ustedes quieren buscar, o sea, tratar de entender, por ejemplo, como Liliana, oye, aparece un verbo que no está en el léxico nuestro. No, es un verbo que no nos hemos aprendido. Bueno, a mí me pasa todavía, hay verbos que yo no me sé de memoria, pero yo quiero encontrar su forma, y es un verbo regular, digamos, porque hay algunos verbos que son irregulares y obedecen a otras cosas. Pero sencillamente lo que hacemos es acordarnos, bueno, yo reconozco la desinencia, quito la desinencia, quito la vocal temática y me queda la raíz. Y entonces ya con la raíz yo puedo buscar en el diccionario y agrego la omega. Si es un verbo omega, agrego la omega y ya tengo la forma léxica. Y entonces voy al diccionario a buscar la carga semántica, si fuese una palabra que desconozco. ¿Verdad? Así lo hacemos de atrás para adelante. Quitamos la desinencia, quitamos la vocal temática, nos queda la raíz del tema. Bien, agrego la omega, porque es un verbo, supongo que es un verbo omega, agrego la omega, lío. Bueno, descubrí el verbo. Ahora déjame ir al diccionario a buscar qué significa ese verbo. Y es la inversa del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, en este caso, si tenemos PEMPACE, quito la desinencia eis, ¿bien? Quito la desinencia is, quito la vocal temática y me queda el radical del tema, PEMPO. Bueno, agrego la omega, PEMPO.
no sé qué significa PEMPO, voy al diccionario y busco PEMPO. Y ya tenemos, bueno, PEMPO, forma léxica, PEMPO, yo envío. Hasta en segunda persona de singular, tú envías. Y es así de sencillo. Bien, entonces, como lo prometido es deuda, profesor Raúl, gracias Noemí. Lo que importa es el esfuerzo. ¿Sí? Gracias. Allí faltaría el futuro de PEM, ¿o no? Bueno, exacto, vamos a hacer el futuro. Entonces, si quisieras hacer el futuro de esta palabra, según lo que le expliqué a Marta y lo que hizo Juan Tomás, entonces, ¿qué cambiarías? ¿Qué letra cambiarías? Por qué letra para que se convierta en futuro? Bueno, y según lo que acaba de decir Fresco, la P con la S se contraen, ¿no? Se unen, algo así. Se amalgaman, ajá, se amalgaman y se convierten en una psi. una psi, correcto. Entonces tendrías Entonces tendría PEMSEI, según penseis, ajá. Tienes el acento en la primera éxilo, penseis. PEMSEI. Ok, gracias, profesor. Ahora sí. Oh, bien, ahora, ¿quién nota que esta frase tiene una palabra más? El negativo. Muy bien, muy bien. Tiene el negativo, ¿verdad? El negativo, uno de los negativos en griego que es upempes. Entonces ahí estaría diciendo Liliana o Marta. No, tú no envías. Exacto, no envíes o tú no envías. Gracias. Voy a ver este tema entonces para que le quede de refrescamiento a Noemí y a Mario y a Juan Enrique, que tuvo problemas para continuar. Me está escribiendo allí en el, déjenme decirle. Ok, si quieres volver a entrar, me indicas, estoy pendiente. Juan Enrique ha tenido allí problemas con la señal. Ok, vamos a ver acá. Como repaso el tema de las partículas negativas para Liliana y para Mario y también para Juan Enrique. ¿Bien? Bien, las partículas negativas. Las partículas negativas pues, es lo que equivale al no nuestro en castellano, la negación no. Entonces, esta negación en griego se expresa por medio del adverbio u. Ya sabemos que morfológicamente u, bien, es un diptongo, es un dígrafo porque es una palabra que tiene dos letras, pero se pronuncia como una sola. Suena como si fuese una sola vocal, u. Bien, esta palabra se usa como negación, u, con los verbos en modo indicativo. Esto es importante que lo recuerden. Más adelante van a ver algunas otras cosas, pero ahorita como regla general, recuerden siempre que u es la partícula negativa que se usa para el modo indicativo. Hay otra palabra que es la me, esta que está acá, que se usa también para otros modos y bajo otras circunstancias, con los verbos contractos, etc. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por los momentos recuerden que hay dos partículas, u, me, y que la u es la que se usa para el modo indicativo. Es decir, que es la que vamos a estar usando ahorita porque estamos estudiando los verbos en el modo indicativo. Bien, ahora hay unos fenómenos fonéticos que ocurren cuando le prosigue al U, por ejemplo, una vocal. Aquí no hay problema porque, por ejemplo, aquí vemos un lío, o como veíamos ahorita en el ejercicio, upempe, no hay problema. Pero si la palabra que sigue a la partícula negativa comienza con una vocal, como el caso de acuo, el verbo oír, como lo vemos acá, entonces el griego determina que a la partícula le agregues una capa para que no haya un problema fonético. Entonces decimos acuo, y si lo decimos rápido diríamos ucacuo, porque uno no habla
O sea, cuando uno está aprendiendo a hablar algún idioma, uno habla así, ¿no? Acuo, pero ya después que uno pues, domina una lengua, normalmente habla corrido. Nosotros no estamos estudiando el griego para aprenderlo a hablar, porque es una lengua, es una etapa muerta de la lengua, muerta en el sentido de conversatorio, pero viva en el aprendizaje para entender texto. Entonces, se agregaba una capa, y entonces es para que entiendan por qué, bueno, pero ¿por qué veo negativo como una capa? Por un tema fonético que existía cuando se hablaba el idioma. Entonces, cuando ustedes vean U, significa lo mismo que ver U, pero saben que esa capa está allí porque la palabra que le prosigue es una vocal y significa no oigo. Aquí sería no desato. Bien. Ahora, si la palabra que le prosigue a la partícula negativa U comienza con una vocal, pero que tenga espíritu rudo, porque si se dan cuenta, acuo tiene espíritu suave, pero si la que le sigue es con espíritu rudo, entonces cambia a una ji. Y qué casualidad que el espíritu rudo se pronuncia como una gutural. Entonces es como para que uno diga, es como para que uno una esta pronunciación con la del espíritu rudo. Ujeito y mazo. Ujeito y mazo. Yo no preparo. Aquí dice ya, pero es yo. Yo no preparo. ¿Bien? Entonces, bueno, la lingüística a este fenómeno los llama, los denomina a los formas. Pero ambas, tanto u como uk, como u, es lo mismo. Lo considera la misma palabra, solo que se agrega estas consonantes de acuerdo a las reglas que le acabo de continuar, de comentar. ¿Sí? Entonces tenemos allí upempes. Upempes. ¿Sí? Upempes. Que decía Martita, tú no Tú envías. no envías. Eso, correcto, correcto. Bien, como el profesor Raúl nos prometió que para la siguiente, vamos aquí con agay. Agay. Agay sería tiempo presente, segunda persona, el singular, voz activa, modo indicativo, forma léxica, hago, hago, perdón, y sería sería tú envías. Esa es esta. Veamos, usted dijo que era qué persona y qué número. Tiempo presente, segunda persona. Segunda persona. Pero fíjese que la segunda persona, Termina con sigma. Sí. la segunda persona es, la desinencia es iota Sería sigma. tercera persona entonces. Correcto, correcto. La tercera persona termina con iota y tiene su vocal conectiva, su vocal de unión o vocal temática éxilo. Entonces, volviendo al ejercicio, tendríamos ahí agay sería Tercera persona. tercera persona del singular o del plural. Del singular, sí. Ok, entonces la traducción sería Él envía o él, no, él lleva, ahí me confundo. A ver. él envía. Okay. Él envía, sí. Él envía. Ahora, hay algo interesante. Cuando hagan el análisis morfológico de la palabra no será, aislada, no será él lleva. No. Puede ser, pero como digamos que en el diccionario inicial que tienen allí, dice enviar, pues se pueden redondear a él envía. Ahora, lo que les quería explicar es que cuando estamos practicando las formas morfológicas y tenemos la tercera persona del plural, como el contexto no nos ha dicho si es él o es ella, entonces debemos decir él o ella envía. Profe, en esa parte, pero yo me he fijado más en el libro, porque en ahí tiene las dos formas del presente y el futuro, una tabla. Y si se fija, en ahí está como llevar. Sí, está bien. No, es que no le dije que estaba mal. Está bien.
Es decir, si él quiere usar una o quiere usar la otra, es completamente válido. De hecho, el que envía lleva, y ahí hay un jueguito este, que es el contexto el que te va a decir cuál de las dos definitivamente será. Pero no era eso en lo que me quería hacer énfasis. Lo que quería hacer énfasis es en la persona, ¿verdad? Que puede ser él o puede ser ella, indiferentemente. Bien. Entonces, cuando hagamos el análisis morfológico de la tercera persona, ya sea en singular o plural, acordémonos de él o ella o ellos y ellas. Ellos llevan o ellos envían. Él lleva o él o ella envía. ¿Okay? No olvidémonos cuando hacemos el análisis morfológico, porque no tenemos una forma diferente para ella. Y no tenemos forma de saber si es él o es ella hasta tanto pues no veamos el contexto del pasaje y de repente podamos ver el artículo, porque el artículo nos va a ayudar a definir si es él o es ella o alguna palabra conjugada que nos termine de complementar la información. Y ciertamente lo que dice Marta es muy cierto. Lo que pasa es que no quería ponerlos a trabarse en definiciones, por eso leí en la clase pasada lo que decía el texto, que el texto usa un vocabulario de principiantes, ¿verdad? Porque hay muchas, a veces más definiciones para una palabra, pero nos quedamos con las básicas. Si el texto les agrega, por ejemplo, la forma enviar o les agrega la otra forma, pues es completamente válido que la usen. ¿Bien? Ok. Y si quieres construir ese presente, Raúl, ¿qué sucedería allí? Perdón, eso no lo entendí. ¿Está en presente o no? Él envía. Sí, perdón, si quieres construir el futuro, ¿qué sucedería allí con esa palabra? Con Age. Si tú quieres construir el futuro, ¿qué fenómeno ocurre y qué va a suceder para que tengas el futuro? Habría que agregarle una omega, ¿verdad? Antes del A. ¿Una omega o cómo construimos el futuro? No, Vamos paso a paso. ahí sí me ponchó, bro. Ok, construimos el futuro agregando la sigma, siempre, ¿verdad? Ah, ok, ok. Agregamos la sigma. Pero ¿qué pasa al agregar la sigma? ¿Qué fenómeno tenemos allí de los que hemos visto? Tenemos una amalgamación, ¿verdad? O una fusión, porque tenemos una gutural con una sigma. Y si tenemos una gutural con una sigma, ¿en qué consonante se convierte esa amalgamación de consonantes? ¿Quién lo recuerda que lo vimos ahorita? En sí. ¿No te escuché bien, Marta? Se convierte en sí. Se convierte en sí. ¿Alguien dice algo diferente? No, pero sería bueno, profe, que o sea, desglosara la palabra para que se pueda entender mucho mejor. Ok. Es decir, por lo menos el profesor Raúl tenía duda de que no sabía cómo construirla. Entonces sería bueno escribir hago o agay, entonces hace la desconstrucción para entonces, mira, se agrega la sigma aquí, pero cuando se une esta letra con esta letra, se una amalgamación así, entonces se cambia la... Como para que se vea más, o sea, visualmente. Sí, 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 muchas sí. gracias. Sería muy bueno. Me parece muy bien la idea. Vamos a buscar acá, en un segundito, para activar el teclado en inglés. Siempre que usen el software, deben cambiar el teclado a inglés para que funcione bien. Bien. Lo tenemos aquí. Okay.
Tenemos ahí ague. Lo primero que vemos es que tenemos espíritu suave o tenemos espíritu rudo. ¿Ese es espíritu suave o es espíritu rudo? Suave. Ok, ese es espíritu suave. Voy a volver a poner el acento. Que se pegue el acento con el. Bien, entonces tenemos espíritu suave. Ok, ahora cuando le explicaba a Liliana, le decía que la forma de reconstruir hacia atrás, como que dicen, un abordaje, ¿verdad? Es quitar la desinencia, quitamos la desinencia, quitamos la vocal temática y nos queda la raíz del tema. Si a la raíz del tema le agregamos la omega, tenemos la forma léxica. Bien, así obtenemos el verbo. Si no conocemos la carga semántica y queremos conseguir esa carga semántica en el diccionario. Ahora bien, si tenemos esa forma, bien, que es la forma en tiempo presente, modo indicativo, voz activa, y queremos agregar, convertirla en futuro, normalmente lo que queríamos es agregar una sigma. Pero al agregar la sigma, aquí se está produciendo un fenómeno ¿bien? Donde ocurre la amalgamación de consonantes. Y veíamos que cuando tenemos una gutural con una sigma, ¿qué decíamos que pasaba? Se sustituye. ¿Y por cuál la sustituye? La cita. No por la. ¿Por cuál se sustituye? La sí. Por Sí. la sí. Marta lo dijo, por la sí. Bien. Entonces, cada vez que vean una capa, una gutural, pues una capa, una gamma o una G, y vayan a formar el futuro, sepan que esa combinación de capa con sigma, gamma con sigma, G con sigma, se va a convertir en una sí. ¿Bien? Para que eso pueda sonar de la misma forma que sonaría si dejáramos estas consonantes y agregáramos la sigma. Estas son cosas que parecen difíciles ahorita, pero que después se vuelven rutinarias. ¿Bien? Entonces, ¿esta por cuál cambiamos? Por una sí. Por una sí. Entonces, Si quiere, ¿cómo? profe, si Ajá. quiere, profe, para que no se mortifique tanto en borrar o escribir, deja la palabra conjugada arriba o la forma léxica. Entonces abajo escribe cómo sufre la palabra, para que Está bien. no tenga que estar buscando las tildes, etcétera, sino como que entender específicamente qué es lo que ocurre con la letra. Vale. Es que igual lo voy a tener después que hacer con la de abajo, pero no importa. Entonces, allí tendríamos la palabra ya convertida en futuro. ¿Cómo dirías esa palabra, Raúl? Acei. Recordamos que la sí, ¿verdad? La Suena, J con J, sí. Ajei. no, esa es la ji, ¿verdad? La ji, y aquí viene la confusión. Vemos la forma de la X, vemos la grafía de la X, pero el fonema es de una J. Pero en el cambio, la sí, ¿verdad? Vemos como una especie de E con unos cachitos, pero el sonido es como el de la X en exercise, ¿verdad? Entonces ahí diría Axei. Axei, ok, perfecto. Como que si tuviéramos una C que tranca el sonido, ¿verdad? Y luego una S, Axei, que es lo mismo que sucedería guturalmente. Axei. Ahí está el sonido gutural atrás. Axei. Axei.
Bien, no importa que, que todas estas cosas se den, porque esto es precisamente lo que nos va a dar la destreza y la práctica. ¿Bien? Y es lo que realmente quería que de alguna forma sucediera. Bien, vamos entonces, sigamos acá. Sigamos acá. Mario, ¿te atreves con una? No por ahora. Ok, está bien. Bien, bueno, ahora vayamos con Juan Tomás. Vamos con Baptisei. Ok, eso está, el léxico es baptizo. Y, Acostumbrémonos a hacerlo en este orden. ok, vale, perfecto. El tiempo es presente, Ajá. segunda persona, singular, tercera persona, perdón, tercera persona, lo siento. No, no te preocupes. Tercera persona, activa, indicativo, y sería entonces Forma léxica. la forma léxica es baptizo. Baptizo, ajá. Ajá, y la traducción sería él bautiza. Él o ella bautiza. Correcto, él o ella bautiza, perfecto. Él o ella bautiza. Porque todavía aquí puede ser ella o puede ser él. Correcto. No tenemos un artículo. Como no podemos ver el artículo, no sabemos si es él o es ella. O sea, al ver así el verbo solo finito, pues hay la posibilidad de que sea ella. Él o ella bautiza. Bien, Marta. Ahora vienes tú aquí con esta que sé que la vas a hacer rápido, ¿verdad? Lío. ¿Qué dice acá? Uluey. Uliei. Tiempo presente negativo. Tercera persona, singular, activo, del modo indicativo. Lío. Traducción es lío. Ajá. ¿Y la traducción de la frase? Él no desata. Él no desata. Muy bien, él no desata. O no desata, ¿verdad? Porque en castellano podemos, al igual que en griego, omitir el pronombre y igual sabemos que al decir no desata estamos diciendo tácitamente él, ¿no? Él no desata. Muy bien. Vamos allí. Creo que Liliana salió. Ok. Vamos allí con... Yo sigo, profe, yo estoy... Sí, estás allí, estabas más abajo. Bueno, adelante, Liliana. No entro hasta el final, profe, porque ya... Ok, inténtalo con esta palabra. Primero dímela, como dice allí. Ya, ahí diría acuomen. Perfecto, acúome, ¿verdad? Porque este dígrafo se pronuncia como una U y la O, pero acúome, muy bien. Ok, entonces ese sería tiempo presente. Ajá. Sería omen, primera persona plural. Sí. En número sería esto plural. No, en número. Sí, Ahí ya lo dijiste. Ya lo dijiste, dijiste Ay. persona y número. Ok, ahora sería de la voz activa al modo, modo indicativo. La Correcto. forma léxica sería acuo. Acuo, correcto. Acuo. Acuo. Y sabe, no he visto yo el diccionario de esto, pero sí como dice que la terminación es omen, entonces está bien. Quitas el omen y pones la omega, ¿verdad? Entonces la forma léxica, acuo. Ok, sí, porque no he visto el diccionario, ahorita lo estoy... la traducción sería, de acuo, creo que es escuchar, me parece. Ajá. Y entonces la frase diría, segunda persona del plural, ¿es cuál? Sería, nosotros escuchamos. Correcto. Y si la quisieras convertir en negativa, Ay, Dios mío. A ver, entonces allí sería, tengo que agregarle una sigma. no, ese es para futuro. Ya, ¿en qué tengo que? ¿En negativa? Ajá, para hacer ajá. ¿Cuál es la partícula negativa que debes agregar acá? Aquí Sería adelante. uk.
uk, ¿no? Correcto. Sí, sí. Correcto, correcto. Uk, ¿verdad? Porque no tienes espíritu rudo, tienes espíritu suave, tienes una vocal comenzando, y entonces la regla demanda que a la partícula negativa, esta que leyó Marta hace en breve, le agregues una capa. Ukakume, ukakume. ¿Eh? Ah, Muy ya. bien. ¿Eh? Ya, ya. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahí me quedo pendiente, Mario, por si quieres agarrar uno, ¿viste? Vamos de nuevo con Juan. Con las siguientes palabras, Juan. ¿Es allí? Adelante, Juan. ¿Me escuchan? Marta, ¿me escuchas? Ah. Sí, profe. Ah, bueno. No sé qué le pasó al audio de Juan. Sigue tú con etoimásome. Estoy matsomen, tiempo presente, primera persona del plural, activo, indicativo, y forma léxica estoy matzo, y la traducción es preparamos. Preparamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué sucedería para convertir esta palabra en futuro? A ver, voy a ver mi chanchullo. Tengo mi chanchullo, ¿no, profe? Estoy matzo, desaparece, bueno, se convierte en ese nomás. Exacto. Entonces, estoy matzo. Etoimásome. Y la diferencia simplemente es pronunciación, por eso es que es tan vital, aunque nosotros no vamos a hablar esta lengua, pero sería vital si la habláramos, entonces diferenciar la sigma, ¿verdad? Etoimásomen, somen, a etoimásomen. Etoimásomen. Muy bien. Y si la fueras a convertir en negativa, En aquí sí, el espíritu es saber, el espíritu es rudo, entonces sería con la ji. con la G. Muy bien. Ajá, Muy bien. Entonces diríamos nosotros no preparamos. sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Juan, ¿sigues allí? Sí, me llamaron. Sí, te estaba pidiendo que te Fui a la tomar, pasada. fui a buscar un vaso de agua, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Bien, seguimos aquí en la tercera línea con esta palabra que tenemos acá. Léela, por favor. ¿Sí me escuchas? Sorry, no activé el micrófono. O pisteumen. ¿Cómo hemos dicho que se pronuncia acá? U pisteumen. Ok, Sorry. upisteumen. Upisteumen, ¿verdad? Upisteumen. Bien. Ajá. ¿Y eso qué significaría? Upisteumen. No confiamos o no creemos. No creemos, ¿verdad? No creemos. No creemos. Inclusive se podría traducir de manera dinámica como no tenemos fe. Buenísimo. No tenemos fe. No creemos. Es lo mismo. No tener fe es lo mismo que no creer. No tenemos fe. Correcto. Bien. Upisteumen. Hazme el análisis morfológico de este verbo. Ok. Está en tiempo presente. Primera persona plural. Modo activo, indicativo, ¿verdad? Y la forma léxica es pisteuo. Correcto. Pisteuo. Pisteuo. ¿Y significa? Ya lo dijiste. Creo. En pisteuo creo. ¿La frase? O confío. Pisteume. No creemos. No creemos, ¿verdad? Y Pisteume. sin el negativo creemos, pues. Exacto, nosotros creemos o creemos, o nosotros no creemos o no creemos. Correcto. Bien, pisteume, muy bien. Bien, que es sencillo. La práctica es lo que va a hacer que esto vaya fluyendo, que vayamos reconociendo
las formas. Bien. A mí, bueno, no sé si mi compañero me escucha, pero yo soy bien tecnológico. O sea, yo escribo mucho en notas, uso mucho la computadora, pero para estas clases sí, yo tuve que volver a lo básico y yo veo las clases y las escribo. O sea, no es que veo la clase y hago anotaciones, no, sino que yo escribo las clases y subrayo lo que es importante. Yo le he pasado fotos al profesor, pues ya tengo ya casi que la mitad de mi cuaderno ya escrito y de verdad que ayuda muchísimo escribirlas. A pesar de que las sepas, volver a escribirlas, porque se hace más visual y la memoria, la mente recurre a más memoria muscular, memoria sensitiva para seguir grabando más información. Entonces, a mis compañeros, o sea, es una herramienta que he tenido que usar porque si no, no se hace muy difícil, solo visual. Así es, por eso inclusive el libro comenta en cuanto a la parte de las palabras que las leamos en voz alta. Si nosotros agarramos la palabra y empezamos blepo, blepeis, el pensarla, decirla y oírla, pues hace que nuestro cerebro se la aprenda, se grabe la conjugación. Bien, y lo mismo hace parte cuando la escribe. O sea, cuando empiezas a escribir, pues ya tienes otro elemento más. Lo dices en voz alta, la escribes, la piensas y llega un momento que se vuelve mecánico. Bien, vamos con Raúl y en la cuarta línea vamos con esta palabra que está acá. Bueno, sería la palabra grafete, ¿verdad? ¿Dónde está el acento? Grafete, perdón, grafete. Eso, correcto. Grafete. Grafete. Ok, sería tiempo presente, segunda persona del plural, Correcto. voz activa, modo indicativa y la forma léxica es grafo. Perfecto. Perfecto. Si fueses a convertir esta en futuro, Eh, hagamos el ejercicio. ¿Grafo a qué grupo consonántico pertenece? eh, ¿Es labial, es dental o es gutural? no, profe, ahí sí, verdaderamente no, me ponchó. Hagamos el ejercicio con la boca. Sí, así yo me lo aprendí. ¿Verdad? Que es una regla mnemotécnica. ¿Verdad? Grafo, Grafo sería labial. correcto. Grafo sería labial. Entonces aplicaría para la regla de pi, fi y beta. Entonces, cuando una pi, una fi o una beta se encuentran con la sigma que vamos a agregar para el futuro, y se produce la amalgamación, entonces, ¿con qué letra sustituimos la fi y la sigma? Con una. Bien. Siempre que tengan una pi, una beta y una fi, y agreguen y pretendan convertir ese verbo en futuro, van a agregar la sigma y entonces les va a quedar un sonido parecido a ¿verdad? O a, entonces eso se convierte por una psi, ¿verdad? Por una psi. Entonces diría graxete, Grapset. Okay. graxete, ¿verdad? Graxete. Sería algo así como, acá, se me va a hacer más chévere con el Word. Vamos a abrir una página de Word. Un segundito, lo estoy poniendo acá. Está calentito acá. Ahí te escucho, Mario. ¿Quieres decir algo? No. Prendí sin querer el micrófono. Perdón. Ok, no te preocupes. Bien, ahí tenemos grafo, ¿verdad? Ya hemos dicho, se va la omega de la forma léxica y tenemos gráfico. Ahí tenemos vocal de unión. Bien.
y de asinencia. Vamos a copiarle el ejercicio, la idea a Juan Tomás. Buenísimo, profe. Se ve excelente. Bien, entonces tenemos allí Graphic. Ahí tenemos, como dijo, como bien nos explicó el profe Raúl, tenemos una segunda persona del plural, voz activa, modo indicativo, forma léxica, grafo. Queremos convertirla en futuro. Bueno, lo normal que haríamos, no es esto, no, esto es para que lo entendamos mentalmente. Sería agregar la sigma. Ah, aquí está la regla de la amalgamación. Y este color. Bueno, recuerdo que me dijeron que la FI pertenece a las consonantes. Hacemos, si no me acuerdo, hago el ejercicio con mi propia boca. P, uso el labio. Bueno, las labiales, la F es labial. Entonces la regla dice que una labial con una sigma se convierte en esa, para que la vean, porque a veces la pronunciamos pero no la vemos, ¿verdad? Grápsete. Grápsete. Esa es la psi. Y en esa se va a convertir Pempo. ¿Por qué? Porque termina, si nos comemos la omega, termina en una consonante. Entonces, al terminar en una consonante y saber que para hacer el futuro tengo que agregarle una sigma, va a ocurrir alguno de esos fenómenos que vimos allá, que se van a seguir presentando y los vamos a seguir repasando. Entonces, grapsete. No se preocupen, ni se apenen, ni nada, porque estamos aquí precisamente para este tema. ¿Verdad? Aprendido no nacimos. Ok, seguimos acá. ¿Quién sigue? Liliana. Ok, entonces la palabra sería, ¿cuál es? Peizete. Las reglas, vamos a recordar la regla de la acentuación de los dictongos. Y recordamos los dictongos, ¿verdad? Los dictongos son aquel juego de vocales, ¿verdad? Que en griego, no en español, en griego un dictongo se forma obligatoriamente, tiene que haber una iota o una yúxilo. Si no hay una iota, no hay una x y una yúxilo, no hay dictongo. Es un grupo vocálico, pero no hay dictongo. Pero si hay una iota y hay una yúxilo, hay dictongo. Entonces aquí tenemos el dictongo E, ¿verdad? Y una regla de acentuación de los dictongos, una regla obligatoria, es que los dictongos se acentúan en la segunda vocal, pero el golpe del acento cae sobre la primera vocal. Entonces, ¿cómo la leerías? Ay, sería Peizete, no. Ajá, pero esa me sonó como a sigma. Ah, Esta me sonó a sigma. ok, Peizete. Ajá, PICT, exactamente. Eso estaría en qué tiempo y todo lo demás. Ya. Entonces, Peizete, no, Peizete estaría PICT, en el tiempo presente, estaría en la segunda persona, es plural, muy voz activa, bien. modo indicativo. La forma léxica sería peizo. Ajá, Y, correcto. y la traducción yo lo tengo como ¿cómo sería? Convencidos, algo así, ¿no? Ok, dime la traducción. Sí, convencidos, algo de segunda persona. ¿Cómo Convencidos. diría así? ¿Cómo diría literalmente una segunda persona de plural? O sea, incluye el pronombre para que te ayude más a definirlo. Ya. Nosotros, la Primera segunda, persona, ustedes. Segunda persona, nosotros. ¿Verdad?
Perdón, primera persona nosotros, segunda persona ustedes. Ustedes. Pero, ay señor, no lo sé conjugar. Ustedes, me faltaría el verbo. Me Claro, pareció bueno, fíjate lo siguiente, sí, porque convencidos. quieres conjugarla con el verbo convencer. Pero explicábamos en la clase pasada y lo tachábamos en el libro, ¿verdad? Que la palabra peizo, más déjame ponérselo y para que lo visualicen y lo capten de una vez. Esa es la idea. Vamos a buscar allí. Fíjense, peizo. Peizo. Entonces, decíamos en la clase pasada que el valor primario de peizo es persuadir. Persuadir. Entonces sería, por ejemplo, peizo sería yo persuado. Decíamos que en el tiempo en perfecto y en perfecto pasivo sí toma un valor como de confiar en, confiaré en. Pero ese es en el perfecto y en el perfecto pasivo, al cual todavía nos falta mucho por llegar. Pero normalmente peizo siempre va a ser persuadir o algún sinónimo que se parezca a yo persuado, ¿verdad? Yo persuado. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces tendríamos como... Profesor William, una Sí, pregunta. sí, Ese es el famoso verbo que se usa en aquel verso de sométanse a sus pastores, ¿verdad? Que está mal traducido en la Reina Valera. ajá, creo que sí, sí, creo que es ese mismo. Ahora lo buscamos. Entonces sería persuadidos. Ah, pero ahí lo estás diciendo en voz pasiva. Ah, Acuérdate que la voz activa es la voz que ejerce la acción. Entonces, si tú dices yo persuado, tú persuades, él persuade, nosotros persuadimos, ustedes persuaden, ¿verdad? Ustedes persuaden o vosotros persuadís. ya. Ay, aún la voz pasiva, hay que diferenciarlo, ¿no? Más, pero lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita estamos en la voz activa. Bien, entonces, No, no llego a hacer la diferencia. ¿verdad? Entonces, péicete, péicete, péicete. Si tu análisis determina, y si tu análisis es correcto y determina que está en la segunda persona del plural, bueno, tú haces tu ejercicio mental, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ustedes persuaden. Entonces, ustedes persuaden. Eso es lo que tendrías allí, ustedes persuaden. Ajá. Si quisieras entonces convertir esto en futuro, ¿qué sucede allí con esa teta? Ya, es una, según eso, no sé si se asimila, se amalgama o se va, pero creo que se va y se pone solamente ya la sigma. Correcto. PICT. Y la diferencia va a ser sencillamente de la pronunciación, ¿verdad? PICT, PICT. PICT, PICT. ¿Okay? Vamos a recordarlo para todos. Vamos de nuevo. Hasta que quede fijo. Por lo menos quede allí fijo. ¿Ven la pantalla del libro? Sí. Sí. Entonces tenemos aquí casualmente el caso. Fíjense que para palabras que el radical terminan en tau, delta o teta, ¿verdad? Que no son más que consonantes del tipo dental, entonces desaparecen ante la sigma. Esto está aquí como mal redactado, desaparecen antes que la sigma. Ellas desaparecen. Entonces, peso se convierte, como tú lo dijiste, Liliana, en peso. ¿Bien? Esa es la regla. Peso. Y ven que tacho el libro, ¿verdad? Dice, y se los pongo para que ustedes también lo hagan en sus libros, ¿verdad? No es confío en,
sino yo, en este caso del futuro, yo persuadiré. Yo persuadiré. ¿Y qué pasa si quiero convertir, Liliana, esa palabra, esa frase en negativo? En negativo sería U-P-I-C-T. UPICT. Así de sencillo, UPICT. ¿Diría entonces no persuadimos? ¿O cómo diría? No, bueno, no. Te estoy tratando de confundir. Sí, sí, pues. ¿Cómo diría? No persuadiste, algo así. No persuadiste. Está bien, es válido, vosotros no persuadiste, ¿verdad? Segunda persona en español de España, ¿verdad? O del Cono Sur, pero es válido, aunque normalmente no usamos comúnmente esa forma de hablar. Pero, y si usamos ustedes, ¿verdad? Diría ustedes no persuaden. O no persuaden, sí. Ustedes no persuaden. Sí, sí, acuérdense que siempre la conjugación en castellano de la segunda y la tercera persona prácticamente es igual, en plural. Ustedes no persuaden, ustedes persuaden, ellos persuaden. Ustedes no persuaden, ellos no persuaden. Esas dos suenan diferentes y donde sí cambian es cuando uno lo pronuncia como español de España, ¿verdad? Bien, excelente. ¿Quién viene? ¿Marta o Juan? Marta creo que no le ha dado. Bueno, adelante, Martita, con esta que viene acá. Mira, apenas vamos por las 4, ya son las 10 y 34. Dos ya, Martita. ¿Cómo dijiste, Marta? Sí, yo la hago. Usucete. Uso. Ajá. Usucete, presente negativo, segunda persona del plural, activo y modo indicativo. Forma léxica soxo y en futuro sería soso. Y en esa. La traducción es ustedes no salvan. Exacto. ¿Quién es el único que salva? Nosotros nos salvamos. Sí. ¿Verdad? Ustedes Está no bien. salvan. Exactamente. Bien, ¿por qué no tenía una capa ni una ji? Bueno, porque la que está aquí pues no es una vocal, ni ruda, ni suave, y se usa la forma negativa, la partícula negativa que aplica para el modo indicativo. Soxete, ¿verdad? Soxete. Soxete. Y es así, y es una regla, y es repetitiva. Y por eso que les digo, de aquí en adelante, consigan al menos un día a la semana donde puedan hacer la mayor cantidad de ejercicios, de manera que cuando vengamos a las prácticas ya vengan avanzados y aclaremos cosas que se nos escapan, detallitos, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, ahora vamos contigo, Juan Tomás, con la primera de la quinta. Ok, aquí estoy. B plus sin. Blepusin, ajá, muy bien. Análisis morfológico. Ok, blepusin. Entonces sería eso en tercera persona ¿Qué tiempo? en tiempo presente. Ajá. Blepusin. Tercera persona. ¿Singular o tercera, plural? plural. Tercera persona plural. Sí, ¿qué más? Ok, estoy viendo la Voz media, anotación. Okay. voz media, voz pasiva, voz activa. Ajá, voz activa, indicativo. Ajá. Indicativo. Forma Ajá, léxica. la forma léxica es blepo. Muy bien. Entonces sería ellos miran. Ellos miran o ellos observan, ¿verdad? Correcto. Así vulgarmente se va todo el using. Todo lo que dice using se va. Si queremos hacer la forma léxica, porque no sabemos la carga semántica de la palabra, se va todo esto, la desinencia con la vocal temática,
Bien, Ajá. y adicionamos un omega y tenemos la forma léxica, blepo. Correcto, correcto. Bien, blepo. Ajá. Muy bien. Una Si lo pregunta, quieres- profe. Ajá. Ajá, a menos que es la que ahí va. Bueno, iba a 2. Si la quieres convertir en negativa, ¿qué vas a hacer? U, Blepo, sí. U. Ajá. ¿Y qué Uble dirías? porque porque no tiene vocal Exacto. la palabra, el verbo. Ajá, entonces, Ublepusin. Bien. Ajá. Y si dijera ublepusin, ¿cuál sería la traducción de esa frase? No miran, ellos no miran, Ellos no miran o no ellos miran. no Muy miran, bien. no miran. Y Ajá. si quisieras convertir eso a futuro, ¿qué va a pasar? Ajá, ahí es lo que, ahí es mi duda. Visualmente no, Bueno, será va a pasar, blepposin. ajá, va a pasar el mismo efecto de esta que también te tocó a ti, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, ajá, entonces sería Ajá. blepsusin, Eso. blepsusin. Ajá, esa es la duda que Blepsusin. tenía, si era que se iba todo o se mantenía el diptongo, blepsusin. Ok, perfecto, ya entendí entonces. Blepsusin. Bien. Aquí hay algo que no hemos trabajado mucho porque lo he obviado intencionalmente porque sé que tiene muchas cosas que grabarse, que es con la movilidad del acento, ¿verdad? Si se dan cuenta, el acento en blepo, decíamos que la regla general para la acentuación de los verbos es que el acento siempre se va a querer alejar lo más posible, ¿verdad? Mientras las reglas del griego, de acentuación del griego se lo permiten. Entonces aquí tenemos una vocal corta, y la vocal corta admite que el acento, ¿verdad? Se vaya hasta la penúltima sílaba. Plexusin, plexusin. En este caso, había algo que me planteaba Mario el otro día, con respecto al tema a él le confundía el tema de acento y tilde, ¿verdad? El griego como tal no maneja el concepto de tilde, pero nos puede servir para entender el tema del acento griego. El acento griego habla es de la palabra acento. El griego, en griego, todas las palabras son acentuadas, todas, menos ¿cuáles? ¿Quién se acuerda? Yo sé que Marta se acuerda porque La que es monosílabas, o sea, no sé si tiene otro Las nombre. encíclicas, encíclicas, ajá, las o era enclíticas y las proclíticas, ¿verdad? O sea, de acuerdo a unas reglas, son las únicas palabras que no se acentúan. De resto, todas llevan tilde, como decimos en castellano. Bien, todas llevan tilde, excepto las proclíticas y las enclíticas. Y entonces la regla del acento en el griego es que siempre el acento se va a querer ir lo más lejos que pueda posible, ¿verdad? Pero dentro de las reglas de acentuación griega. Por ejemplo, una de las reglas decía que solo hay 3 sílabas acentuables en el griego. ¿Cuáles son esas 3 sílabas? La última, la penúltima y la antepenúltima. Entonces, lo más lejos que podemos acentuar en el griego es la antepenúltima, ¿verdad? Ble, pu, sin. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Si aquí hubiese una vocal abierta, yo no pudiera acentuar aquí. Tendría que rodarme acá o acá, ¿verdad? Pero como la regla del acento del verbo nos pide que nos alejemos lo más posible, entonces si aquí tuviésemos una vocal larga, entonces seguramente este acento debería moverse para acá. No es el caso, ¿no? Aquí tenemos una vocal corta. Entonces, blepusi, blepusi. Eso para irles introduciendo el tema de la acentuación del verbo, porque se los voy a estar corrigiendo para que lo vayan grabando como tema secundario. No quiero ponérselos como carga de regla que se aprendan ya, porque entonces sé que están grabando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bien, seguimos con Noemí, con la hermana Liliana, con la siguiente palabra. Ya. Didascomen. Esta. Sí.
yo no veo ahí el men. Ay, no, sí, estoy leyendo. La leíste abajo. Mira, eso es lo que le pasaba a los escribas. Eso, Pero, cuando estudiamos con el profe, cuando estudiamos con el profe Luca, él enseña que ese era uno de los errores que le pasaba a los escribas, ¿verdad? Que tenían cansancio visual o las letras eran muy pequeñitas y se iban con la Parablepsis. línea de... ¿cómo se llamaba ese fenómeno, Raúl? Parablepsis. Parablexis. ¿No? Bien, didascusin, esta que tienes acá. didascusin, sí. Didascusin, ¿eh? Didascusin. Bien, Didascusin. Ujú. ¿esa en qué tiempo está? Ese está entonces en tiempo presente, en tercera persona, en plural, voz Ya va, activa. pero te saltaste dos cosas. Tiempo presente, Eso está en futuro, me parece. No, no. Primero tiempo, segundo persona, tercero número. Tiempo ajá. presente, En tiempo presente, persona está en tercera persona, correcto, está en plural, correcto. está en voz activa, Sí, señor. Así mismo. modo activo, Modo eh, indicativo. indicativo, perdón, modo indicativo. La forma léxica es didasco, Correcto. Didasco. didasco y, y la traducción. Traducción de la tercera persona. Si somos consecuentes con el análisis y decimos tercera persona, ellos algo, ¿no? Sí, ellos enseñan, algo así. Ellos enseñan. Sí, ellos enseñan. Ok. Didasco, sí, ellos enseñan. Bien. Si agregamos una partícula negativa, ¿cuál sería? Sería u didascusin. Didasco, sí, correcto. Ellos no enseñan. Y si queremos convertir esto en futuro, Ay, ahora sí. A ver, entonces allí, ¿qué cosa es? Una capa. ajá. La capa sería qué tipo de consonante, labial, dental o gutural. La capa es gutural. Correcto. Y la Ah, regla para la capa era, ya se transforma en sí, la xi. La capa con la sigma se transforma. ajá, Entonces sería no, oh Dios, didaxusin. didaxusin, Así didaxusin. mismo. Didaxusin sería algo así como, vamos a verlo aquí en la pizarra. Se ve la pizarra allí, la página de Word. Sí se ve. Ok, didaxusin. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos, esto se va. Bueno, esto no se va porque no lo estamos convirtiendo en, no nos estamos devolviendo a la forma léxica. Pero si agregáramos la sigma, entonces ocurre este fenómeno que está acá. Ese fenómeno. Y ese fenómeno de amalgamación, bien, nos dice hermana Liliana que debería convertirse en una sí, ¿verdad? Sí. ¿Esa? Ok, Sí. entonces, entonces diría didaxusin. Dígame. Sí, sí. Bueno, ahorita cuando lo veo se puede leer, aunque hacerlo mentalmente un poquito todavía me cuesta. ¿Con qué tecla ha hecho, perdón, la xi? La sí la hice con la tecla X.
Ah, ok, ok. Gracias. ¿Ok? Con la Permiso. tecla X. Sí. ¿Cuándo se cumple lo de la doble sigma? Eh, por ejemplo, con Kerizo. Si quieres, vamos ahorita a Kerizo. Sí, yo sé que va más adelante, pero entonces en esa Didaxusin, no sé, o sea, digo, porque la capa está después y la sigma está antes. ¿Valdría en ese caso la doble sigma? Miremos aquí algo casualmente que fíjense esto, ¿no? Vamos a compartirles esto acá y así los muchachos, así eh, Mario y Liliana y Juan, que lo terminará de ver en diferido cuando vean el ejercicio, pues eh, lo puedan identificar también en el libro cuando estén repasando. Miren lo que dice el libro. Note, sin embargo, que si la raíz general del verbo es diferente a la raíz del tema de presente, dice, como a veces sucede, el morfema de tiempo futuro se añade a la raíz del verbo. Fíjate que esto es lo que tú estás planteando, pero ellos no usan el verbo que acabamos de hacer el análisis. O sea, la sigma se añade a la raíz del verbo, no a la del tema presente. Por ejemplo, la raíz del verbo querizo. Aquí tenemos doble sigma. El verbo querizo es yo predico, yo anuncio, ¿verdad? Entonces, la raíz de querizo, ¿verdad? No es la doble sigma, sino que extrañamente la raíz de querizo es queric, con capa. ¿Bien? Entonces, cuando ocurre ese fenómeno allí y le agregas la sigma, esto que está acá, ¿eh? Por ejemplo, si tuviésemos la forma léxica, le agregamos la sigma para hacer el futuro, nos quedaría este fenómeno, queric, so. ¿Eh? Entonces, en lo que tiene esta situación fonética, ¿verdad? Este fenómeno fonético, capa sigma, gutural sigma, inmediatamente tienes que poner una sí, porque la sí te da el mismo fenómeno, te da el sonido X, ¿verdad? El sonido que sale en la palabra en inglés exercise, exercise, que es CS, CS, CS. ¿Bien? ¿Te sirvió ese ejercicio? ¿Te sirvió esa explicación? Sí, sí, está perfecto. Hay que conocer bien la raíz Sí, para sí, poder y dar obviamente con ello. en la medida, y como todo idioma, tienes reglas, pero tiene situaciones que rompen las reglas, y esta es una de ellas. ¿No? Bueno, ¿qué se va a imaginar uno si el profesor me viene explicando que esto funciona de esta manera? Bueno, ¿cómo voy a descubrir que querixo, su raíz no es la del tema, sino la raíz del verbo? Ah, bueno, lo vamos aprendiendo y eso lo grabamos de memoria, y es así porque es una regla, no hay otra vuelta para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa allí con didascomen, ¿bien? Esa sigma se va y la raíz queda es didac. Y cuando agregas la sigma del futuro, que no tiene nada que ver con esta sigma, se produce el fenómeno gutural sigma de amalgamación y entonces entra la si. Entra la si, entonces didaxomen. Didaxomen. ¿Bien? Bueno, tú mismo, Juan Tomás, aquí viene U, esta que está acá. Hug acuosin, acuosin, A ver, dilo hug rápido, a ver. acuosin. Acuos, acuosis. Bien, aquí lo vas. Acuosin. No hagas esta palabra tiene un tema especial, ¿verdad? Aquí es Ok, vale. acusin, Hug u, acusin. acusin, Hug acusin. Ok. sí, acusin. Entonces, ¿por qué tenemos esta capa acá? Porque hay una vocal en el Una verbo vocal, ¿una vocal de qué tipo? de tipo abierto. No, pero me refiero en cuanto al espíritu, disculpa. Ah, no, está el espíritu suave. Si fuera el espíritu rudo, ¿qué habría aquí? Una iota. Aquí habría una iota si aquí fuese un espíritu rudo. ¿Cómo? Si aquí hubiese un espíritu rudo, ¿qué consonante habría acá? Voy a buscar mis anotaciones. Si hubiera un espíritu rudo. Ah, una sí. Lo siento. Una ji. Una ji, una ji, una ji. Una Eso. ji. Acuérdense Es que que mi mente era X, pero la letra era ji, correcto. Sí. asocienlo de esta manera.
Acuérdense que el espíritu rudo le da el sonido, por llamarlo así. Gutural, ajá. Gutural, vamos a llamarlo Sí. de J, ¿verdad? Le da un sonido de J a la palabra. Si ahí hubiese un espíritu rudo, no diríamos Hakusin, diríamos Hakusin, ¿verdad? Entonces, Correcto. lo que hace la regla griega para resolver este trabalengua que se puede producir acá es asignarle a la partícula negativa lo que va a sonar acá, ¿verdad? Entonces, es como que si esta J que debería ir aquí se mueve para acá. Entonces Sí. tú dices Hakusin. Sí, Hakusin. Hakusin, que digo. Hakusin. Hakusin. Entonces, Hakusin. Eso Eso como es. ¿Ya? Hakusin. Ok, esto está como tiempo presente. Eso está en tiempo presente, modo futuro, plural. Aquí está en modo futuro. Hakusin. ¿Dónde? Presente tercera persona. Presente tercera persona. Muy bien, muy bien. No confundamos la sigma de la desinencia con la sigma que metemos delante de la vocal temática. En este caso, la vocal temática aquí es ¿esto cómo se llama? Esto es un dictongo, ¿verdad? Diptongo, sí. Este dictongo viene a ser la vocal temática. Sí. Hace las veces de la vocal temática. Entonces la sigma entraría aquí en este punto. Bien. Entonces sería Hakusin. Y si quieres meterle entonces a hacer el futuro, que eso sería. Dígame. El futuro. Ajá. Así que te di la respuesta ahorita mismo. Sí. Es que, como es, aquí dicen en Panamá me guillé. O sea, estaba viendo la anotación mientras lo escuchaba y cuando volví ya estaba perdido. Pero bueno, voy a ponerme al día de nuevo. Ok. Acuo, ¿verdad? Sería su forma léxica, ¿verdad? Que escucho, acuo. Y si va a plural, ¿verdad? Se tenía que agarrar la sigma, entonces sería hakusosin. Hakusosin. Ajá. Hakusosin. Ya me puse al día. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya son el tiempo se me fue volando. Ya son las 10:55. Vamos, Marta, ayúdame con la 8. Esa exactamente esa no la hice. Eso no. El verbo imi. Verbo imi, tiempo presente. Tiempo presente, segunda persona del singular activo, del modo indicativo. Mira, la forma léxica es imi y significa la traducción tú eres o estás. Exacto. Aquí no les voy a pedir ahorita el tema de futuro porque todavía no aplica a este verbo imi. Pero sí quería que hiciera esto que acaba de hacer Marta. Profesor Raúl, ¿se lanza con Esmen o con Esmen? Esmen. Recuerde este men. ¿A qué se le parece este men acá? Esta desinencia ¿a qué se le parece? Esta no era muy fácil, ¿verdad? Pero esta desinencia, ¿a qué se le parece? De las desinencias que hemos visto. El men sería la primera persona del plural. Ajá. Y si este es el verbo, ¿qué verbo es este? Este mismo verbo que habló Marta. Sería el cero estar, pero en futuro. No, estamos en tiempo presente. Aunque lleva, bueno, ok, entonces sí. Sí, estos verbos tienen una característica. Yo sé que está viendo la sigma acá. Ajá, y la sigma por eso me confundo, sí, claro. le hace confundir. Pero por eso fue que les dije cuando vimos el verbo ser estar, que sencillamente se los aprendieran de memoria. Porque el tiempo futuro del verbo ser no es hecho con esta misma raíz, es un verbo polirrizo, ¿verdad? Entonces sería la primera persona del plural del presente. Ajá. Correcto, tiempo presente, primera persona del plural, voz activa, modo indicativo. Forma léxica, ¿cuál?
Amy, Amy, correcto. Y entonces aquí diría, nosotros somos. nosotros O somos o nosotros nosotros, estamos. es correcto, nosotros Ujú. somos o nosotros estamos. Y aquí con la hermana Liliana para terminar. Esté. Aquí tenemos el acento en la segunda éxilo. Esté. ¿Verdad? Suena como Ah. una E porque no tenemos espíritu rudo. Esté. Si ve esta terminal acá, ¿a qué se le parece? ¿A cuál desinencia? También siempre al verbo eimi, Ajá, verbo y mí, correcto. a la segunda persona plural. Segunda persona era este. Perdón, sí, correcto. Segunda persona del plural. Correcto. Entonces, ¿cómo diría? Ahí sería, Verbo cero estar. sí, Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. ustedes son, ¿no? Exacto. Soy, Ustedes son o ustedes están. son o están. Ok. Si quisiéramos poner esto de forma negativa, ¿cómo lo haría? Allí sería uk Ajá. Uk esté. Uk con capa, ¿no? Uk o uk esté. Uk esté, ¿no? Uk esté. Esté. Bien. Bien. No le voy a pedir el futuro porque eso se hace de otra forma. Bueno, les queda para seguir practicando el 7, el 9, el 10 y el Profe. 11. ¿Sí? Disculpe, hay una palabra que no conseguí, sé cuál es, pero cuando lo busqué en el Strong no la conseguí, es la de la 11, udoxaseis, o sea, la forma léxica, Esta. la 11 Ah, segunda, esta, doxaseis. udoxaseis, ajá, Ok, que bueno, no conseguí vamos su a ver, forma pues. léxica. Vamos a Sé que ver. está en plural, pero no, No, es que está en futuro. Está en futuro, exacto. correcto, o sea, sí lo Pero sé, vamos, pero la forma léxica no la conseguí, no sé cuál es. ok, vamos a hacerla, vamos a hacer esa para terminar. Dame un segundito acá. Vamos a hacerlo aquí en la hoja de Word. Dame un segundo. Vamos a hacerlo, esto es un buen caso. Papi, ¿te vas a bañar ahorita? Para bañarse. Voy a terminar la clase en un rato. Se las quería poner de una vez puestas allí. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, ahí la tenemos. Solo que te puse a propósito la delta en mayúscula, ¿verdad? Para que no se olviden que también hay mayúsculas. Eso es mayúscula de esto, ¿no? Doxaseis. Ok. ¿Cómo hicimos el ejercicio para llegar cómo hacemos el ejercicio para llegar a la forma léxica? Está sin sigma al final, la de ejercicio. Ok. ¿Esto qué es? Esta parte de aquí, ¿qué es? Esta que marqué en azul, ¿qué parte es del verbo finito? Esa es en segunda persona. No, claro, Singular. pero ¿cómo se llama a estas dos letras? Dentro del patrón, dentro del paradigma, estas son las desinencias, ¿verdad? Yo pensé que ok, porque está la vocal temática y las Ajá. desidencias. Ok, le tenemos la vocal temática y la desinencia. Si es cuando me lo Bien. puso solo is, no llegó la información bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso, si tú estás armando la forma léxica, eso se va. Bien. Correcto. Entonces tú dices, wow, un verbo doxazo. Doxazo. Y estabas vuelto loco buscando doxazo, ¿verdad?
y no lo ibas a encontrar porque se te olvidó qué habían hecho con esto. Esta sigma, ¿de dónde sale? Esta marca, la sigma es la marca ¿de qué? Del futuro. Y uno la antepone delante de la vocal temática, ¿verdad? Entonces, Correcto. ¿qué pasa si aquí tenías ace, ¿verdad? Ahí tenías ace. Entonces, ya Marta dio la respuesta, ¿no? Pero se va, ¿verdad? Ujú. Se va la desinencia, se va la marca del futuro. Y te queda esa raíz. Ahora, con esa raíz no puedes encontrar. No, porque sé que hay una maldición ahí. Entonces, veamos. Veamos. Exacto, ocurrió una amalgamación, ¿verdad? Tenías esto. Es que esa es la letra que no sabía que había y me perdí. O ¿Ya? sea, Tenías esto que era la regla de la doble sigma y todo esto, ¿verdad? Entonces se va la omega, se va la marca de futuro y te queda la base. ¿Ah? Doxazo. no estoy viendo. Doxazo. No estoy viendo. No, no Disculpen, estoy viendo. gracias. No estoy viendo. Oh, aquí lo vemos mejor. Aquí está el verbo en presente, aquí está el verbo en futuro. Ok. Ambas tienen la omega, ¿verdad? La omega se va. Ujú. El sigma de futuro cambió por esta regla que tenemos acá, ¿verdad? Porque Sí. este en presente se convierte en sigma. Entonces tú debes devolver la sigma a la z y agregar la desinencia del omega y ya tienes el verbo. Entonces, Lo que te sí. confundió fue la regla del futuro, esta regla del futuro, ¿verdad? Porque viste la sigma y pensaste que era la sigma de marca, pero esta era la sigma que nace De esa, exactamente. de esta z. De esta z que cuando se amalgama se convierte en sigma. Sí. Y Ya, eso siempre ya. va a ocurrir con la palabra doxazo. Así que sencillamente pues apréndanse eso de memoria. Hay palabras que al igual que cuando aprendemos español, no, hay ciertos fenómenos que nosotros no entendemos teóricamente, pero nosotros los pronunciamos y los hablamos porque así lo aprendimos desde chicos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ya las 11:05. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a que terminen de hacer algunos ejercicios y si tienen dudas, me los pueden preguntar al privado o si no tienen problemas, lo pueden compartir en el grupo porque quizás sirva para aclarar la duda de algún otro compañero. Si no hay alguna otra pregunta, pues hemos finalizado la clase. Buenísimo, profesor. Excelente. La verdad que estoy súper satisfecho con la práctica de hoy. Mario, ¿pudiste con el repaso, captaste algunas cosas? Mario no está, creo. No, está Mario Espinosa. No me refiero a Mario No, Peña. sí, claro, bueno, estuve tratando de poner atención, pero ya la próxima semana me libero de lo que te comenté un poco más y ahí ya voy a poner al día. Así el próximo sábado vengo más preparado. Sé Pero que lo puedes porque eres un hermano que maneja otro idioma y sé que lo puedes hacer. Igual nuestro hermano que había pedido sentarse por el tema del fallecimiento de su familiar, pues que ayer Marta le daba mucho ánimo a Josafat. También sé que te puedes poner al día, es sencillo lo que hemos visto, así que no se desanime. A veces puede suceder que perdamos una o dos clases por alguna situación personal, pero es posible ponerse al día. Solo no desistan. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este día sábado y nos vemos el próximo sábado. gracias, muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Ya, buen Marta. fin de semana. Chao, chao. Chao, Mario. Gracias. Chao, Juan. Muchas gracias, Profe Raúl. muchas gracias. Gracias. Chao, hermana Liliana. Un saludo a Roma. Ya, hasta Roma. Ya.